Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que en la jornada de hoy tiene programada una mesa redonda en torno a un tema que es de máxima actualidad, como la objeción de conciencia y de ciencia en la nueva ley de eutanasia. Para desarrollar esta mesa redonda y para ver lo que supone esta ley en dos diferentes aspectos que yo creo que son fundamentales, nos acompañan hoy don José Luis López del Moral, que es magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, aquí a mi derecha. En el centro, el doctor don Jacinto Bátiz, que es doctor en medicina, médico de familia, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios, especialista universitario en cuidados paliativos por la Universidad de Deusto y vocal de la Comisión Nacional de Deontología Médica. Y también con nosotros don Ángel Hernández Gil, doctor en medicina, jefe del Servicio de Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén y presidente de la Comisión Ética y Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Jaén y presidente también de la Comisión Deontológica de los Colegios de Médicos de Andalucía. Por tanto, tres personas con conocimiento en profundidad del asunto que se va a tratar hoy aquí, que no es otro que esta nueva ley de eutanasia. Obviamente va a haber la visión tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista científico o médico. Y para entrar en materia, cada uno de los ponentes va a tener ahora un turno de unos 10 minutos, 10-12 minutos, para exponer su opinión y, sobre todo, las consecuencias que puede tener esta nueva ley de eutanasia en referencia a la objeción de ciencia y conciencia. Por favor, el doctor Hernández Gil, ¿podría usted comenzar, si es tan amable? Y después sí decirles que al final de esta mesa redonda abriremos un breve periodo de coloquio en función del tiempo que tengamos disponible. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y también sean bienvenidos todas aquellas personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia en la página web del Ateneo de Santander. Hola, buenas tardes. No puedo empezar de otra manera sino mostrando un agradecimiento al Ateneo de Santander y al auditorio, pues por haber depositado la confianza en este ponente para tratar de divulgar ciertas cuestiones relacionadas con la nueva implantación de la ley de la eutanasia. Quería de entrada solicitarles disculpas porque voy a ir un poquito deprisa en mi exposición. Creía que teníamos un poquito más de tiempo y voy a tratar de hacerlo rápido, pero voy a tratar de dar una serie de pinceladas sobre el tema que creo que van a introducir el tema aquí a abordar, ¿no? Entonces, el sumario de mi exposición va a ser tratar de responder a esta serie de cuestiones. ¿La eutanasia es un acto médico? ¿Cuáles son los puntos débiles de la nueva ley que se va a implantar en un breve plazo de tiempo? ¿Ante esta ley cabe una objeción de conciencia? ¿Cuáles son los tipos de objeción de conciencia que hay? ¿Cómo se puede aplicar en esta ley? ¿Y cuáles son los principales peligros de la implantación de una ley de eutanasia en nuestra sociedad? Finalizando con unas brevísimas conclusiones. Para dar respuesta a si la eutanasia es un acto médico, en primer lugar tenemos que saber la definición de lo que es la eutanasia según la nueva ley, que es la acción por la que mediante un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico
por causa de un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, o bien una enfermedad grave e incurable, causante de un sufrimiento intolerable. Una definición un poco engorrosa, porque en principio tenemos que saber cuáles son los fines de la medicina, los fines clásicos, y si la profesión médica se ha posicionado respecto a la eutanasia y respecto al suicidio asistido. Tienen que saber ustedes que la Constitución española otorga a los colegios profesionales una obligación y un deber, y es el de ordenar la profesión médica. Y esto es porque son corporaciones de derecho público y lo hacen en base a una garantía de los usuarios, que en nuestro caso en la profesión médica son ustedes, que son los pacientes, velando por los derechos a la protección de la salud, de la integridad y de la vida. Y así la profesión médica se autorregula en base a una normativa legal y deontológica. Y esta normativa legal y deontológica, vamos a ver si esto es el Código de Deontología Médica, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, numerosas leyes autonómicas que, en resumen, todas vienen a decir lo que dice la normativa del Hastings Center de 1996, que los fines de la medicina son la prevención, el alivio del dolor, la asistencia y la evitación de la muerte prematura y velar por una muerte en paz, pero nunca la administración deliberada de sustancias para provocar la muerte de los pacientes. De igual manera, la Asociación Médica Mundial se ha manifestado la última vez en la Asamblea Médico Mundial en octubre del 2019, una declaración sobre la eutanasia y el suicidio asistido, en el que establecía un máximo respeto por la vida humana y una oposición firme a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, de manera que refería de manera concreta que ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido y ningún médico debe estar obligado a tomar decisiones sobre derivación para este fin. De igual modo, así como la Asociación Médico Mundial, la Organización Médico Colegial ha ratificado este posicionamiento que se ha hecho efectivo también a través del Código de Deontología Médica. En base a ello, podemos establecer que la profesión médica ha reafirmado el respeto sobre la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud, por lo que la eutanasia y el suicidio asistido, un gran número de médicos entendemos que no pueden ser considerados como actos médicos en su estricto, ya que el respeto a la vida humana pertenece al mínimo ético esencial, que es el núcleo de la profesión médica. ¿Cuáles son los puntos débiles, a nuestro parecer, de esta ley de ordenación de la regulación de la eutanasia? Bueno, pues en primer lugar, todos sabemos que con esta ley se despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido, entran dentro de la cartera del servicio del sistema sanitario y el prestador del servicio, además, vamos a ser todos los médicos, salvo aquellos médicos que objeten. Y aquí es donde yo introduzco el primer punto en cuestión. Si la eutanasia y el suicidio asistido para muchos de nosotros no son actos médicos, tenemos los médicos el deber jurídico de asumir esta nueva competencia que una nueva ley nos confiere. ¿Debemos objetar los médicos para eludir esta responsabilidad? Bueno, pues hoy, desde luego, nos acompaña en la mesa un jurista de reconocido prestigio que estoy encantado estoy muy ilusionado a ver cuál es su opinión, ¿no? Esa es la primera cuestión que traigo. Otra de las cuestiones que yo creo que son polémicas de la ley de la eutanasia es que no hace alusión al concepto de enfermedad terminal como el resto de legislaciones de la eutanasia en países donde ya sí se ha legalizado. Y tampoco no pone el énfasis esencial en el sufrimiento del paciente. Nosotros, o en esta ley, los requisitos para que un paciente pueda prestar o pueda solicitar la ayuda para morir es que o bien padezca una enfermedad grave e incurable o bien un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y esta ley define el padecimiento grave, crónico e imposibilitante como una situación que hace referencia a limitaciones que limitan directamente la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que el paciente no se permite valer por sí mismo. Hay muchísimas enfermedades dentro de este concepto, con lo cual corremos el riesgo de que se aplique a muchos pacientes que lo único que tengan sea un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La ley define al médico responsable y establece una serie de comisión de garantía y evaluación para velar que se cumplan los requisitos, pero no define de manera exacta cuáles son las funciones del médico responsable y muchas veces se confunde con el médico asistencial.
Y, por otro lado, también le traslada la responsabilidad al médico de valorar la capacidad del paciente, y para ello tenemos que valorar la capacidad cognitiva, la capacidad psíquica, la prestación asistencial, si se realizaron de manera adecuada los cuidados paliativos y si el paciente ha tenido acceso a sus necesidades sociales, unos recursos económicos, o bien si se está enfrentado a una soledad o a la desesperanza. Los cuidados paliativos, nos hablará el doctor Bátiz, pero casi 80.000 personas mueren al año en España sin recibir cuidados paliativos, y esto es un dato que ofrece la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación de Enfermería en el registro en el observatorio de la Ley de Cuidados Paliativos. Y por otro lado, la necesidad de recursos económicos. Según el año 2020, en el año 2020 hasta 55.000 personas fallecieron sin tener acceso a la ley de dependencia, habiéndola tenido reconocida. Es decir, casi 160 personas diarias. Una persona cada 10 minutos fallece en nuestro país teniendo concedida la ley de dependencia sin tener acceso a ella. Debemos objetar. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Cuáles son sus tipos? Bueno, pues la objeción de conciencia es la negativa del médico a someterse por convicciones éticas, morales o religiosas a una conducta que se le exige y que realizarla violentaría seriamente su conciencia. Esta objeción de conciencia es distinta de la objeción de ciencia, que es la que tiene el médico por tener un derecho a la libertad de método y prescripción, que sería el caso de que el profesional objeta utilizar determinado material o seguir un procedimiento que estima que es perjudicial para su paciente. En este concepto incidirá posteriormente el doctor Bátiz. No tiene nada que ver esta objeción de ciencia con la objeción sobrevenida, mediante la cual inicialmente el paciente no objeta, pero en el curso de la acción surge cualquier situación que genera un conflicto de conciencia al médico que lo hace objetar. También es distinta de la criptoobjeción, que es cuando se adopta una actitud que realmente encubre una verdadera objeción, pero no se quiere admitir que el sujeto está objetando, o la pseudo-objeción de conciencia, que es cuando el facultativo adopta una decisión extrema de objeción sin analizar los cursos intermedios que harían innecesaria dicha objeción. Y además, normalmente lo hace por conveniencia o por oportunismo. Por otro lado está la objeción impropia o legalizada, que es cuando la acción repugna a la conciencia, pero el sujeto queda exento porque así lo permite la ley, unas veces porque la norma lo libera del deber jurídico y otras veces porque se sustituye una obligación por otra. ¿Cómo se aplicaría esta objeción de conciencia? Bueno, pues la ley lo regula, que los profesionales sanitarios directamente implicados deben anticipar que son objetores, es una decisión individual que se debe realizar por escrito y además establece que tiene que haber un registro para facilitar la necesaria información a la Administración y asegurar la gestación de esta prestación de ayuda para morir. Ahora bien, ¿podemos objetar a toda la ley? Bueno, pues es una cuestión dudosa que entendemos que luego nos puede aclarar el magistrado. ¿Podemos objetar solamente al último paso de dar muerte o facilitar la muerte? Pues parece ser que sí. ¿De formar parte de la Comisión de Garantía o a figurar en una lista de objetores? Pues yo entiendo que también. ¿A informar al jefe de servicio sobre nuestra disponibilidad a participar dentro del proceso? Pues entendemos que no, porque tenemos que asegurar que la prestación sea posible para el paciente que así lo desee. Para participar en el proceso deliberativo con el paciente, es decir, informar sobre las posibilidades que hay, no podemos objetar porque entonces estaríamos abandonando al paciente. ¿Debemos sentar la indicación de que se cumplen las condiciones para solicitar la eutanasia? Bueno, pues podemos alegar una objeción de ciencia. ¿Podemos asumir el papel de suplir el documento de voluntades anticipadas o de actuar como representante de un incapaz? En este caso sí se puede objetar. Así como de participar activamente aceptando o denegando la decisión del paciente. Sin embargo, podríamos objetar aludiendo la objeción de ciencia para participar en la verificación de la capacidad legal del solicitante o actuar como médico consultor. El registro de objetores. Bueno, pues la Constitución establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o religión o creencias. O sea, realizar un registro para el ejercicio de un derecho constitucional nos parece que no procede. Pero, sin embargo, la ley establece que es obligatorio para todos los médicos, ya que si uno no se registra, será prestador del servicio. El último punto que toco son los grandes peligros
que entraña la ley de eutanasia, y es lo que se conoce con el nombre de pendiente resbaladiza o efecto dominó, y es que se aplique a personas que inicialmente no están pensadas para aplicarse según la ley. Es decir, que se aplica a una serie de pacientes que no lo han decidido por sí mismos, pues no han sido libres en esa decisión o que no cumplen en demasía los requisitos de la ley. Por ejemplo, no se habla de enfermedad terminal, sin embargo, de enfermedad discapacitante y enfermedad grave sí. En otros países donde está legalizada, ya ha empezado a aplicarse en pacientes que tienen una enfermedad moderada, leve o síndromes geriátricos múltiples, o incluso ya se habla en algunos países de aplicarlo a personas que no son rentables, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico cómo en Holanda desde el 2003 inicialmente había menos de 20 casos y en el 2013 o en el 2019 ya nos encontramos que hay hasta 3.000 casos. Aquí en el 2003 había un 0,1% de las muertes totales y se ha multiplicado por 10 en apenas 10 años. Fíjense aquí en la escala cómo va subiendo el índice de muertes por eutanasia. En Canadá, aquí pueden ver en el 2016 apenas había 1.000 muertes y en el 2019 ya hay 5.600 muertes. Es decir, ya supone un 2% de los fallecimientos anuales en Canadá. Si ven estos dos gráficos, el gráfico azul pertenece al gráfico de las muertes en los Países Bajos, en Holanda, el rojo en Bélgica y, sin embargo, el morado y el verde, el morado en Suiza y el verde en los estados de Oregón. En Oregón y en Suiza solamente hay suicidio asistido y en Países Bajos y en Bélgica hay muerte por eutanasia. ¿Cuál es el gran problema? Pues que ya se están aplicando en los Países Bajos, sobre todo la eutanasia, en síndromes geriátricos múltiples, en pacientes con trastornos psiquiátricos o incluso en muchos pacientes con demencia, como nos trasladaba el doctor Domínguez en el día de ayer. Y Holanda incluso estudia legalizar la eutanasia para personas mayores cansadas de vivir. Como conclusiones, para finalizar mi breve exposición, es que existe una confusión general en la sociedad. Hay confusión de conceptos como la adecuación al esfuerzo terapéutico, rechazo del tratamiento, sedación paliativa, con eutanasia y suicidio asistido. Y de esta gran confusión en la sociedad es donde ha nacido la Ley de Ordenación de Regulación de la Eutanasia. Tenemos nosotros una fidelidad absoluta, muchos médicos, a nuestro código de deontología médica de más de 25 siglos de antigüedad. Esto no es una cosa ligada a la religión ni a la ideología que pueda tener cualquier persona. Es ligada a nuestra profesión médica. Nosotros, cuando juramos acatar nuestro código, defenderlo y, en nuestro caso, difundirlo e incluso enseñarlo. La profesión médica queremos trasladarlo a la sociedad, que según nuestro código de deontología tiene la obligación de mostrar el máximo respeto por el principio de autonomía del paciente, por el derecho al rechazo al tratamiento, por el derecho a la sedación paliativa, y nos oponemos de manera total a la obstinación terapéutica. Y quien no se atenga a esto está expuesto a tener una sanción desde el punto de vista profesional e incluso a ser separado del servicio. Pero muchos médicos entendemos que la eutanasia y el suicidio asistido no son actos médicos. La profesión médica desde hace más de 25 siglos ha mantenido un criterio firme y coherente, ratificando el máximo respeto por la vida humana, que es el núcleo esencial de la medicina. Buscamos la curación o la mejoría del paciente y, cuando esto no es posible, tratar de evitar el sufrimiento y ayudarlo a morir en paz. Regular la profesión por una ley orgánica, por una ley o por un decreto, modificando el concepto de acto médico en contra de la ordenación de la profesión sanitaria, entendemos que es contrario a la autorregulación profesional, porque los colegios profesionales, a través de esta autorregulación, garantizamos la protección de derechos fundamentales como son la protección de la vida, de la integridad y de la salud. Y esta protección la hacemos por encima de la ideología, de la política o de la religión, y entendemos que esta garantía, que es sobre todo para ustedes, debe ser irrenunciable. Así, por ello, entendemos que esta ley de eutanasia es innecesaria porque no existe una gran demanda social, es injusta porque atenta contra los principios esenciales de la medicina, es inoportuna en la situación de pandemia actual y, desde luego, es cuestionable su legitimidad porque no viene amparada por el informe del Consejo de Estado ni por el contenido del informe del Comité Nacional de Bioética, y no existió tampoco un informe del Consejo General del Poder Judicial. Tiene esta ley de eutanasia una gravedad y una trascendencia que nunca podíamos imaginar. No solo afecta a la conciencia individual del médico, sino afecta a los fines clásicos de la medicina y pone en riesgo la confianza del paciente y, por ende, la relación médico-paciente, que es el pilar del acto médico. Entendemos
ya finalizo, que la objeción de conciencia no precisa de regulación legal, que exigir una lista de objetores atenta contra el derecho fundamental de respeto a la intimidad y, por supuesto, no revelar su ideología y sus convicciones. Este registro, en todo caso, el registro previo de objetores exigiría que se definiera con el máximo rigor semántico cuáles son las funciones de los médicos que intervengan en la ley para saber a qué conflictos nos exponemos. No obstante, la profesión médica no va a abandonar a sus pacientes y debe extremar la vigilancia sobre esta ley para minimizar el mayor número de daños posible, para que el número de casos que se acojan a la ley de eutanasia sea excepcional y que la decisión de solicitar la ayuda a morir de igual modo sea excepcional, y tratar de evitar estas cosas como estas noticias de que cada día mueren 85 personas sin cobrar la ayuda a la dependencia que tienen reconocida, o que mueren al año 80.000 personas con dolor por no tener unos cuidados paliativos especializados. Esta noticia que dio un gran auge al movimiento de la eutanasia, un señor que provocó la muerte de su paciente con esclerosis múltiple, aquí dice que llevaba meses pidiendo la eutanasia, lo que no venía era la noticia siguiente, y es que estuvo 8 años esperando una residencia para ser atendida con las condiciones que merecía. Finalizo ya diciendo que la medicina cuenta hoy en día con medios y recursos para atender y dar satisfacción a cualquier necesidad que nuestros pacientes pudieran presentar dentro de la deontología y la ética médica tradicional. La medicina entendemos que debe eliminar el sufrimiento de las personas y no a las personas que sufren, y el tratamiento del sufrimiento, desde nuestro parecer, nunca debe ser la muerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Hernández Gil, y ahora le corresponde el turno de intervenir en esta mesa redonda al doctor don Jacinto Bátiz Cantera. Muy buenas tardes, señoras y señores. Para mí es un placer estar en Cantabria, en Santander. Primero porque mi mujer es de Cantabria. Segundo porque paso muchos meses al año en Cantabria. Porque tengo varios amigos profesionales, colegas en Cantabria, como el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, que está presente con nosotros, el presidente de la Comisión de Deontología del Colegio, Marina, una gran amiga y compañera y colega en la deontología, y otros muchos colegas que trabajan aquí, y el propio Hospital Santa Clotilde, que es de la misma, diríamos, del mismo holding que del Hospital San Juan de Dios de Santurce, donde yo sigo trabajando a pesar de estar jubilado de mi actividad asistencial, pero sigo trabajando dirigiendo el Instituto para Cuidar Mejor. Agradecer, por supuesto, a Ateneo que me haya invitado a estar aquí con los presentes ponentes y poder compartir algo que, bueno, yo he vivido desde hace muchos años y sigo viviendo atendiendo a los enfermos en el final de la vida. Por eso yo voy a intentar bajar un poco a tierra para ver cómo podemos ver ante el paciente que verdaderamente está sufriendo en ese proceso de morir, y cómo podemos aplicar esto que ahora nos han otorgado nuestros parlamentarios, ¿no? Y bueno, el tema, como saben, es objeción de ciencia y de conciencia de la nueva ley de eutanasia. Yo no hablaré mucho de la objeción de conciencia porque de alguna manera ya lo ha hablado muy bien mi amigo Ángel. Pero claro, ante esta situación de la ley, pues a nosotros, a los profesionales, cuando tenemos que atender a un enfermo que está sufriendo, se nos plantean: ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Esto es la objeción, ¿no?, de conciencia, de alguna manera. Nuestra conciencia está dudando y tenemos que tratar de ser honrados con nuestra conciencia. Por eso, aquellos que tenemos una serie de convicciones, pues nos manifestamos objetores. Pero yo voy a hacer más alusión a la objeción de ciencia. Ante la situación de un enfermo que está sufriendo, la ley lo que nos plantea es un procedimiento para aliviar ese sufrimiento del enfermo. Pero miren, yo no voy a hacer objeción de ciencia del procedimiento de la eutanasia, del suicidio médicamente asistido, no,
porque técnicamente, tal como se define, pues está técnicamente bien hecho. Pero yo sí voy a hacer objeción de ciencia a la alternativa a aliviar el sufrimiento del enfermo. Porque durante más de 25 años de mi experiencia atendiendo a estos enfermos, estando a la cabecera, al pie de cama, mejor dicho, junto a sus familias, pues me ha demostrado que cuando hacemos bien los cuidados paliativos, cuando hacemos bien un acompañamiento activo, no necesitamos otra cosa. Y tal vez, desde esa perspectiva, es por lo que yo quiero hacer esa objeción de ciencia. Porque, primero, afirmo que el suicidio asistido y la eutanasia no aportan soluciones a la persona que sufre. La única solución que aporta a la persona que sufre, como ha dicho Ángel, al final es porque elimina a la persona que sufre, con lo cual se elimina el sufrimiento. Y no digo el símil que hay coloquial, muerto el perro, se acabó la rabia, ya lo he dicho, pero en realidad es así. O sea, esa es la única solución. Y nosotros creemos que tenemos que, porque esa no es una solución humanizadora. Y yo creo que los cuidados paliativos humanizan el proceso de morir. Y eso sí es una solución humanizadora, como les voy a explicar ahora. Es un deber del médico aliviar el sufrimiento y eliminar el dolor. Claro que sí. ¿Cómo no lo va a ser? Para eso nos hemos formado. Y cada uno de los que somos médicos somos conscientes de que tenemos esta obligación, este deber. Y la atención médica al final de la vida es además un imperativo deontológico para los médicos. No es algo que está ahí que, bueno, no, cuando llegue el final de la vida, eso que les toque a otros, que lo lleven a una residencia de religiosos y que lo atiendan ellos, o su familia en casa, que lo van a cuidar muy bien. No, no, es un imperativo deontológico nuestro, aliviar el sufrimiento. Y esto nos lo dice nuestro Código de Deontología Médica, en el capítulo 7, que se titula Atención médica al final de la vida. El código que actualmente está vigente y que los médicos tenemos obligación de cumplir. Y ahí es donde se van a dar todas estas cosas que yo les voy a contar ahora. Miren, los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Los cuidados paliativos no son esa situación en la que van a ir los enfermos para ver si le damos ya la puntilla. No, no, porque la sociedad tiene a veces ese concepto. Y por eso tienen a veces los paliativos una mala prensa. Sin embargo, los cuidados paliativos humanizan el proceso de morir, cuidan la vida de las personas, esa poca vida que les queda. No tratan de alargarla, lo que tratan es de ensancharla, que esa vida sea lo más gozada posible dentro de ese sufrimiento, pero a ello tenemos que aliviar el sufrimiento, claro que sí. Y estos cuidados no tienen como objetivo la muerte, en ningún caso. Los cuidados paliativos no tratan de provocar ni adelantar la muerte, sino que cuidan la vida mientras ella llega a su tiempo evitando su sufrimiento. Los paliativos lo que intentan es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. No tratan de acelerar que llegue la muerte antes, ni tratan de retrasar que no llegue la muerte, sino que llegue a su tiempo. El deseo de morir bien es una legítima aspiración de los seres humanos. Les voy a recordar, aunque ya sé que no es muy agradable, pero el 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir en un momento u otro. Es la única estadística que es válida, la única es exacta. Por lo menos lo que queremos seguramente es morir bien. Y esto es lo que quiere el paciente, desea morir bien. Y este deseo lo tenemos que corresponder. Y esto nos obliga a los profesionales de la salud a ayudar a nuestros enfermos a que mueran bien sin sufrimiento alguno. Este es el imperativo ético que tenemos los médicos. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos los que trabajamos en paliativos para que aliviemos el sufrimiento mientras llega la muerte? Y siguiendo cada uno de los artículos del capítulo 7 del Código de Deontología Médica, sin tener que necesitar adelantarle la muerte para aliviar el sufrimiento. Primero, no abandonando al enfermo. Dirán ustedes, hombre, qué obviedad. No, no. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes decir a algún médico, ya no hay nada que hacer? Esto es abandonar al enfermo. En paliativos hay muchas cosas que hacer todavía hasta el final. Y esto lo sabemos los que atendemos al final de la vida.
Hay muchos detalles todavía que hay que atender a la familia, al paciente, etc. A veces abandonamos con tratamientos insuficientes. No le voy a dar mucha morfina por si acaso me paso. Total, que sufra un poco de dolor, es un poco, pero sí, es el suyo, no es el mío. Eso es abandonar al enfermo. Eso se llama abandono terapéutico. Abandonamos al enfermo con un exceso de autonomismo. Antes éramos los médicos muy paternalistas. Lo que digo yo, para eso soy el médico, usted hágame caso. Después del 2002 ya esto no valía. Había una ley de autonomía, teníamos que hacer caso al enfermo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Le abandonamos al enfermo con la autonomía, con la ley de autonomía. Y cuando el paciente le informamos de lo que tiene y de lo que habría que hacer, y el paciente nos pregunta, doctor, ¿y qué haría usted si estuviera en mi lugar? Y nosotros le respondemos, ese es su problema. Yo ya he cumplido con mi misión, yo ya le he informado. Usted ahora es el que tiene que decidir. Eso es abandonar con autonomismo, porque le ponemos la ley por delante. Tenemos que llegar a una autonomía compartida, que empleamos en paliativos. ¿Y qué es la autonomía compartida? Pues eso, poderle decir, pues hombre, si yo estuviera en su situación, yo haría esto. Y el paciente puede decir, pues si usted lo hace, que usted sabe, yo le voy a seguir a usted y lo voy a hacer. Eso no es ningún paternalismo. Eso es autonomía compartida. Por lo tanto, no abandonar al enfermo. Procurando un control adecuado y enérgico de los síntomas, aunque con los tratamientos para dicho control se pudiera adelantar la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo que dar más dosis de morfina porque todavía no he controlado el dolor y tengo que seguir aumentando la dosis y por eso se adelantara la muerte, eso no es ninguna eutanasia, que antes se llamaba eutanasia indirecta. Eso es una buena práctica médica, es un doble efecto. Y ya Pío XII lo dijo, y ya en 1990, con lo cual no es algo que nos hemos inventado ahora. Evitando aquellos tratamientos que serían inútiles en esa situación clínica y que les haría sufrir más que la propia enfermedad. ¿Cuántas veces nos empeñamos con tratamientos que no tienen ya ninguna utilidad en la fase final de la vida, como decía Ángel, con esa obstinación terapéutica? Eso no es buena práctica médica. Eso nos lo dice el Código de Deontología Médica y eso no lo tenemos que hacer. Y a veces la excusa para poder resolver, como yo le he oído alguna vez a algún magistrado, decir, hombre, es que hay que hacer esta ley porque es que si no ustedes se obstinan. Perdón, la obstinación es una mala práctica médica y nunca la vamos a permitir, o nunca la debiéramos de permitir y la debiéramos de condenar, por lo menos deontológicamente. Pues bien, ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, permitiendo. Nosotros no tenemos que aguantar para que el paciente no se muera, ni forzarle para que se muera cuanto antes, sino permitir que llegue la muerte en su momento, no solo es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Pero cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia. Y esta es la definición de eutanasia. Cuando tenemos esa intención, también tenemos que respetar los valores del enfermo por la ley de autonomía. Y cuando a veces decimos, bueno, ¿y qué son los valores? Pues todas aquellas cosas que les importan y tienen valor para el paciente. Y las tenemos que primero escucharle al enfermo durante ese proceso para saber qué es lo que le importa y poderlo cumplir después. Tenemos que tener en cuenta que también tiene derecho a una renuncia del tratamiento. El paciente puede decir, yo no quiero ese tratamiento. Pero para eso hemos tenido que informar bien al enfermo. Hemos tenido que comprobar que lo ha entendido. Y si ya entendiendo las consecuencias que puede tener por haberse negado a hacer ese tratamiento, lo asume, se lo tenemos que respetar. Y eso es una buena práctica médica y además está ordenado en la ley, ¿no? Y en nuestro Código de Deontología Médica. Bien, si aún no hubiéramos conseguido aliviar su sufrimiento con todas esas cosas que yo les he contado, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena. ¿Y qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa es disminuir la consciencia del enfermo
para que no perciba ese sufrimiento que la enfermedad le está provocando. ¿A cuántos de ustedes o de nosotros nos han sedado alguna vez para hacer una pequeña intervención quirúrgica, para hacer una endoscopia, hacer una extracción dentaria? Es decir, y cuando el médico ha acabado, nosotros nos despertamos y preguntamos, ¿cuándo empieza, doctor? No, ya ha acabado. No nos hemos enterado de nada. Si está bien sedado el paciente, no se entera de nada. Su proceso sigue, no aceleramos la muerte y lo que estamos haciendo es que por lo menos el sufrimiento que percibe mientras llega la muerte, él no lo tenga, porque hemos anulado su consciencia. Farmacológicamente, el córtex no lo percibe. Bien, en este caso, fíjense, y aquí sí quiero hacer una aplicación práctica de la objeción de conciencia. Cuando existe una adecuada indicación para la sedación, si ya está indicada bien, porque hemos empleado todos los tratamientos habidos y por haber y el paciente sigue sufriendo, entonces es cuando está indicada la sedación. Es lo que llamamos los médicos cuando hay síntomas refractarios, cuando hay síntomas que no se pueden resolver de ninguna otra manera. Entonces, la objeción de conciencia no tiene cabida. Aquí no vale decir, no, yo no voy a hacer sedación paliativa porque mi idea religiosa no me permite eso. No, perdón. No se puede hacer objeción de conciencia ante una sedación paliativa si está bien indicada, como tampoco sería posible objetar ante cualquier otro tratamiento correctamente indicado. Por lo tanto, es en el único caso, desde el punto de vista de paliativos, que la objeción de conciencia no se debiera de aplicar. Bien, aunque de todo ello, de ese control adecuado a los síntomas, de ese evitar tratamientos inútiles o de ese sedar cuando lo precise, aunque de todo ello se pudiera derivar un adelantamiento no buscado de la muerte, ninguna de estas actuaciones serían prácticas eutanásicas, si lo que buscan es eliminar el sufrimiento de la persona, sin tener que eliminar a quien sufre. Esto lo tenemos que tener bien claro. Lo tenemos que tener bien claro los médicos. Lo tienen que tener bien claro los ciudadanos. Por eso es importante, y yo creo que hay que felicitar al Ateneo que abra este tipo de sesiones, porque es importante divulgar, sensibilizar a la sociedad para que tenga luego opinión y pueda decidir conociendo los conceptos adecuadamente. Pero bien, un gobierno que antes de desarrollar programas de cuidados paliativos acometa una legislación permisiva sobre la eutanasia, desde mi punto de vista, comete algo que puede ir desde una frivolidad hasta una irresponsabilidad. Y esta afirmación, aunque yo la he puesto de esta manera, es lo que en 1990 dijo la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, le hacemos caso para algunas cosas, para otras no. Parece ser que nuestro gobierno no le ha hecho caso. ¿Qué solución han dado nuestros políticos al sufrimiento de los enfermos? Pues miren, para ellos esta ha sido la solución. Aprobar la ley de eutanasia. España es el 6º país en tenerla. Ya estamos tranquilos. Ya tenemos una medalla más. Ahora a ver cómo se desarrolla. Ahora que las comunidades autónomas la desarrollen. Ahora que los médicos toreen con ella. Y que los enfermos, pues en vez de darle lo que necesiten una ley nacional de paliativos, lo que sí van a tener una ley de eutanasia. Porque recuerden que hay 9 comunidades autónomas que tienen leyes autonómicas de cuidados paliativos y 8 que no las tienen. Entre ellas Cantabria. No lo tiene. Dirán ustedes, pero se hacen paliativos. Sí, sí. Pero no pueden exigirlo como un derecho. Y una necesidad, si no se transforma en un derecho, no puede exigirla como un derecho. Por lo tanto, estamos exigiendo que a nivel nacional exista esta ley, porque no es lo mismo morirse en Cuenca que en Bilbao, por ejemplo. Por lo tanto, exigimos esto. Bien, hago esta reflexión. ¿El médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir al mismo tiempo su muerte intencionada? Pues miren, yo no me he hecho médico para eso. Desde luego. Hemos elegido ser médicos y nos hemos formado para prevenir enfermedades, para ser capaces de curarlas, para paliar el sufrimiento del enfermo, pero no para administrar la muerte, que es lo que esta ley nos acaba de otorgar a los médicos.
otra función más. Las funciones que habíamos leído los eticistas en los informes de Hastings, aquí nos han añadido otra, administrar la muerte, la nueva profesión del médico. Estoy acabando. Al final de la vida, y quisiera que se quedaran con esta reflexión, yo creo que no se debe precipitar deliberadamente la muerte del enfermo, tampoco prolongar innecesariamente su agonía, pero sí ayudar a no sufrir mientras llega su muerte. Y esta es la filosofía de los cuidados paliativos. Esta es la alternativa, este es el tratamiento que creemos que puede ayudar a aliviar el sufrimiento del enfermo. Por eso yo he planteado la objeción de ciencia a esta ley. Y planteo un interrogante, para finalizar, que me preocupa mucho por trabajar en un hospital de ideología católica. ¿Qué ocurrirá con la objeción de conciencia en los centros de ideología católica que están concertados con la sanidad pública? Porque, claro, si usted no cumple con este derecho que ahora tenemos que dar a nuestros pacientes, pues igual yo rescindo con el contrato que tengo con ustedes, por cierto. Cuando los hospitales católicos, las comunidades católicas en nuestro país han sido los pioneros en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no nacieron en hospitales públicos, nacieron en hospitales privados, digo, católicos fundamentalmente. Los Camilos, San Juan de Dios, asociaciones no gubernamentales como la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, pero no eran de la sanidad pública. Después se han ido incluyendo en la sanidad pública. Ahora, cuando se han resuelto los problemas, ahora les pueden poner la mano en el cuello y decirles, si no hacéis esto, os quitamos los contratos. A mí me preocupa esta. Ya sé que no hay objeción de conciencia institucional, pero bueno, si todos los médicos de un hospital católico dijeran que son objetores, y por su ideología además el hospital diría que en su hospital no se van a hacer, ¿qué va a pasar? Pues hombre, yo les puedo decir que hace poco me preocupaba esto y fui a hablar con la consejera de salud del País Vasco, ¿no? Y bueno, las cosas fueron muy bien. Yo creo que va a haber buen entendimiento. Yo animaría, ¿no?, que los hospitales católicos también traten de consensuar esto con sus políticos, ¿no?, porque esto si no va a generar mucho problema. Y bueno, lo lanzo ahí para que en la mesa se pueda discutir. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención al doctor Batis Cantera, y ahora le corresponde intervenir a don José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, y lo primero obviamente es agradecer al Ateneo la invitación y la oportunidad que me da de participar en esta mesa con los ilustres ponentes que me han precedido. Ustedes comprenderán que mi situación es obviamente diferente, ¿no?, de la de estos ponentes tan ilustres, porque ellos son médicos, yo no lo soy, y ellos han hecho unas exposiciones muy brillantes sobre un tema en el que yo no voy a entrar. Yo voy a entrar en el tema jurídico, y además desde mi posición institucional como juez. Y una posición institucional del juez parte de la base de que no critica las leyes, sino que las cumple. Sin embargo, esto, como hemos visto en una de las diapositivas, es una obviedad, porque la ley está en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor, si no recuerdo mal, a finales de este mes. Pero el hecho de que yo no vaya a criticar el contenido de la ley, sino simplemente intentaré interpretar lo que ha querido el legislador, pues no me impide hacer alguna reflexión sobre el proceso de creación de esta ley, que yo creo que ha sido realmente uno de los elementos más criticados, y con razón, yo creo que por la mayoría de las personas que han abordado el análisis de esta legislación. El proceso legislativo, como saben ustedes, tiene dos vías: los proyectos de ley y las proposiciones de ley. Los proyectos de ley los presenta el Gobierno y tiene un trámite de informes, un trámite ciertamente más largo que las proposiciones de ley que las presentan los partidos políticos, aunque sean partidos políticos que estén en el Gobierno, pero no los presenta el Gobierno.
En este caso, en el caso de la ley de eutanasia, se ha elegido como mecanismo legislativo la proposición de ley y ello ha evitado que se emitan determinados informes por órganos especializados, concretamente el Consejo General del Poder Judicial, antes se ha citado, o el Comité de Bioética, que creó el propio Gobierno y que ha emitido un informe pese a que no se le ha pedido. Y ya aclara el Comité de Bioética, es que aunque no me lo pidan, esta es mi función y emito el informe. Un informe que desde luego está muy detallado y algunas cosas se podrán compartir más o menos, pero desde luego la fundamentación del informe yo creo que es magnífica. Con lo cual, esta primera crítica al proceso legislativo, yo creo que es casi unánime, porque no se explica muy bien por qué se ha utilizado este procedimiento. Más aún, y esto sí que es coyuntural y desgraciadamente coyuntural, todo lo padecemos, en un entorno en el que se están produciendo miles de muertes en todo el mundo como consecuencia de esta desgraciada pandemia que nos obliga a estar aquí a todos con esta pequeña protección, ¿no?, de la mascarilla quirúrgica o de la mascarilla que hayamos elegido. Eso también yo creo que debilita un poco el proceso legislativo. Y la tercera crítica, y esta sí que es de contenido de la ley, salvo que yo la haya interpretado mal, es que la ley establece dos vías. Establece dos vías partiendo de la base de que efectivamente, como muy bien se ha dicho aquí, se establece un derecho de nosotros, de todos los que estamos en esta mesa, que somos y seremos pacientes, un derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir y la correlativa obligación del personal facultativo de prestarnos esa ayuda a morir, salvo que exista objeción de conciencia. ¿De acuerdo? Eso está así regulado y hay un mecanismo, hay una vía de regulación de ese proceso que es muy garantista, casi garantista en exceso, ¿de acuerdo? Nunca las garantías son excesivas, pero aquí es que hay garantía sobre garantía. Sin embargo, hay otro proceso, una vía, digamos, paralela, para aquellos supuestos en los cuales el paciente haya solicitado la prestación de ayuda para morir de forma anticipada. Es decir, aquellos casos, lo que se llaman voluntades anticipadas o testamento vital, o lo que dice la ley estatal, instrucciones previas. Bueno, en los supuestos en los que una persona hace una declaración de voluntad sobre los cuidados que quiere en el futuro, aquellos que va a rechazar, no quiero obstinación terapéutica, no quiero que me pongan un respirador, o cuál es el destino de su cuerpo una vez fallecido o de sus órganos. Yo eso puedo ir a un notario o en función de cada comunidad autónoma se exigen distintos requisitos y redactar un documento en el que diga qué quiero yo para el supuesto en que en el momento en que llegue a esa situación no pueda expresar mi consentimiento. Estoy en una fase terminal y no puedo expresar el consentimiento y el facultativo lee las instrucciones previas y dice, este señor no quería que le intubaran. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues cuando tenemos esa situación, las garantías desaparecen. Ya, salvo que yo la haya interpretado mal, ya no hay médico consultor y ya nadie se preocupa de nada más, solamente de que el paciente ha dicho, cuando tenía 40 años, que si llegaba a una situación de cronicidad o a una situación terminal, que son los dos supuestos que definen el contexto eutanásico, con más o menos precisión, bueno, pues con 40 años yo digo eso, si me pasa alguna de estas dos situaciones, yo quiero que se me preste la ayuda para morir. Cuando fallece, a los X años de ese documento, que no ha sido revocado, con que ese documento efectivamente esté ahí y no haya sido revocado, desaparecen todas las garantías. Esto yo creo que es realmente un déficit muy importante de esta ley, teniendo en cuenta además que según la legislación estatal, ese documento de voluntades anticipadas no tiene por objeto pedir la prestación de ayuda para morir, tiene por objeto lo que he dicho, valorar los cuidados que quieres en el futuro y valorar también qué quieres respecto del destino de tu cuerpo o de tus órganos. Hablando de órganos, otra cosa que llama la atención de esta ley, a mí por lo menos me ha llamado la atención, es que, como se ha dicho por el primer ponente, es el facultativo el que tiene que valorar la capacidad de entendimiento del paciente. Es decir, si puede decidir, si tiene entendimiento y voluntad, capacidad de discernimiento para decidir aquí y ahora lo que quiere. Y eso lo tiene que decidir el médico. Es verdad que hay otras legislaciones que también utilizan este sistema o este mecanismo. Por ejemplo, la legislación sobre trasplantes. Si yo quiero donar un órgano, efectivamente es el médico
el que valora si yo tengo entendimiento y voluntad, si efectivamente no estoy presionado, si mi voluntad es libre y si efectivamente esa donación de órganos, digamos, es totalmente voluntaria y desinteresada. Y eso lo valora el médico. Es verdad, pero lo valora el médico en un primer escalón. Hay un segundo escalón que es el juez. Hay que acudir a un juez que no es que sea ni más experto ni menos experto, sino que es una autoridad independiente ante la cual ese donante tiene que ratificar que quiere donar. Aquí estamos diciendo que queremos morir y eso no lo controla ningún juez. ¿Cómo se articula el procedimiento de ayuda para morir? Que efectivamente es un derecho. Es un derecho que atribuye la ley y además es un derecho que es una prestación pública y privada y que se puede hacer efectivo ese derecho a administrar la muerte, a que te administren la muerte. Se puede hacer efectivo en centros públicos, en centros privados o en el domicilio. Y dice la propia ley que sea en cualquiera de estos entornos, la calidad de la prestación no puede disminuir. Y luego dice algo que es lógico, que nadie intervendrá en este proceso, nadie que tenga conflicto de intereses, lo cual es razonable. Y luego algo que no acabo de entender, que tampoco pueden intervenir los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los herederos del paciente que quiere fallecer, no parece, no lo sé. ¿Quién son los beneficiarios? Espero que no sea el gerente del hospital correspondiente que quiere tener camas libres. Evidentemente ese no será el beneficiario. Se supone que serán los herederos. Bueno, ¿cómo se inicia este proceso? Este proceso se inicia a través de una petición del propio paciente. Petición que tiene que ser reiterada y previa a la obtención de la correspondiente información. Información que debe abarcar todo su proceso asistencial, las posibles alternativas, los cuidados paliativos que se le puedan ofertar y, en fin, toda la panoplia de posibilidades que tiene antes de tomar esa decisión de que quiero que se me ayude a morir. Se me ayude a morir en una modalidad, la otra, esto tiene dos nombres, uno es el homicidio médico y otra es la ayuda al suicidio por el médico. Pero como la propia ley lo define, es un homicidio. Causar la muerte a otra persona, además con una relación de causa-efecto entre la acción del médico y la muerte como efecto. Esto no es, digamos, más que lo que dice la propia ley. Bien, pues uno hace, una vez que tiene esa información, hace esa petición. Y esa petición la hace firmándola y fechándola. Oiga, ¿qué día hace usted la petición? Para saber ese día en qué estado mental estaba usted. Y además la debe rubricar un sanitario. ¿Por qué? Porque la petición ha de hacerse ante personal sanitario. No la puedo traer yo de casa. Alguien que sea personal sanitario, enfermería o médico, tiene que rubricar esa petición. Y si no es el médico responsable, se traslada esa petición al médico responsable. ¿Qué pasa si mi estado de salud no me permite firmar? Bueno, pues tengo que tener a otra persona que firme haciendo constar, una persona mayor de edad, que firme haciendo constar que yo no puedo firmar y por eso firma él. Pero eso también tiene que rubricarlo y verificarlo el personal sanitario. Producida esa primera petición, hay un intervalo de 15 días y es necesaria que se produzca una segunda petición. Ese intervalo de 15 días se puede acortar. ¿Y se puede acortar por qué? Porque el médico puede valorar que ese paciente no va a estar en estado de lucidez en 15 días, no va a durar 15 días en un estado que pueda expresar su voluntad y puede acortar el plazo de la segunda petición. Y tiene que venir una segunda petición de prestación de ayuda para morir en los mismos términos. ¿Qué pasa cuando se recibe la primera? Cuando se recibe la primera, este médico responsable, que es el que está encargado de la asistencia, de la coordinación de la información, lo que hace es iniciar un proceso deliberativo con el paciente, reiterando, ya informado previamente, pero lo reitera, hay estas posibilidades, usted puede hacer esto, puede hacer... Muy bien. Si efectivamente se insiste, y hay esa segunda petición, tenemos una segunda entrevista donde ahí lo que hacemos es aclarar dudas. Oiga, ¿lo tiene usted claro? Porque ya le informé previamente. ¿Tiene usted claro esto que puede ser así? Pues bien, lo tengo claro. Quiero seguir adelante. Bien, pues si usted quiere seguir adelante, me firma el
documento de consentimiento informado, y el médico no hace nada. El médico lo que hace es llamar al otro segundo facultativo, que es el médico consultor. ¿Quién es el médico consultor? El médico consultor es aquel que es especialista en la patología que está sufriendo el paciente y emite un informe. Si el informe es favorable, ¿administramos la ayuda para morir? No. Hay un control previo. El médico responsable lo que hace es que remite a una comisión de garantías y supervisión que se crea efectivamente por las comunidades autónomas. Ayer, en el Boletín Oficial de Cantabria, se sometía a información pública, o anteayer, el decreto de creación de esta comisión, que ha sido dejado sin efecto esa sumisión a información pública, porque por lo visto no lo había publicado la Dirección General competente y lo han tenido que dejar sin efecto, pero se volverá a publicar porque cuando entre en vigor esta ley tiene que estar esta comisión integrada al menos por 7 personas con un perfil jurídico y sanitario. Y aclara que tiene que haber médicos y personal de enfermería. Bueno, esta comisión valora, con la documentación que le manda el médico, si efectivamente se reúnen todos los requisitos del contexto eutanásico, es decir, cronicidad o terminalidad, y valora también si esta persona está capacitada para expresar su consentimiento, si ese consentimiento es libre, sin presiones, etc. Muy bien. Si efectivamente, no voy a contar todo el procedimiento, si efectivamente esa comisión dice que sí, que considera que todo eso se ha dado, entonces dicta si hay un informe o resolución diciendo que efectivamente se puede realizar, y a partir de ese momento es cuando se puede hacer efectiva la prestación de ayuda para morir, con esas dos modalidades, administrar la muerte directamente con una sustancia, dice la ley, no se sabe lo que es, esto ya, cómo se administra esa muerte, sí que a mí también me parece algo inseguro, porque se deriva a protocolos y a guías de actuación médica, no está previsto en la ley, pero se dice que se hará con la máxima profesionalidad, y se administra directamente esa sustancia, o se prescribe esa sustancia o se pone a disposición la sustancia del paciente para que se la autoadministre. Tanto en uno como en otro caso, la ley obliga al facultativo a hacer el seguimiento y atención del paciente hasta el momento del fallecimiento. Bueno, pues cuando esto ha pasado, hay un segundo control, porque esta propia comisión tiene que verificar en un plazo de 2 meses que todo se ha hecho conforme a la ley, ¿de acuerdo? En el supuesto de que no se haya hecho conforme a la ley, puede haber responsabilidad civil, administrativa y responsabilidad penal. Y voy a terminar con esto de la responsabilidad penal. ¿Qué dice el Código Penal al respecto? El Código Penal ha sido modificado por esta ley. El Código Penal lo que hace es, hasta la fecha de esta ley, hasta hoy, introducir un tipo atenuado, que se llama, cuando se causa o se coopera activamente a la muerte de otro que se encuentre en un contexto eutanásico. Bueno, pues la pena es inferior que si efectivamente se causa o se coopera al suicidio de una persona que no esté en ese contexto eutanásico. Eso era hasta la modificación por esta ley. Ahora lo que dice la ley es mantiene que en los supuestos en los cuales se realice la prestación de ayuda para morir de forma distinta a lo que ordena la ley de eutanasia, el tipo penal sigue vigente y por lo tanto seguirá siendo un delito, pero los facultativos que realicen la prestación de ayuda por morir en la forma que dice la ley estarán exentos de responsabilidad criminal. Y ahora sí que por último el tema de la objeción de conciencia. Comparto plenamente lo que aquí se ha dicho respecto de que efectivamente la creación de un registro de objetores, bueno, pues siempre genera ciertas susceptibilidades, ¿no? Porque el tema de las listas negras o de las no siempre genera que puede, no digo que sea una lista negra, pero que siempre hay gente que pueda pensar, hombre, es que yo tenga que decir con antelación si objeto o no objeto, pues esto incluso puede atentar contra mi derecho a no revelar mi libertad ideológica y tal. Bueno, lo cierto es que esto ya se ha exportado, digamos, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de Introducción Voluntaria del Embarazo, que establece exactamente el mismo sistema. ¿Y qué finalidad tiene, según el legislador? Bueno, pues el legislador lo que pretende es que siempre se pueda garantizar por la Administración Sanitaria la prestación de ayuda para morir. Y lo que quiere es no encontrarse, entre comillas, con la sorpresa de que en el momento en que haya que prestar, todos los facultativos de un determinado centro objeten. Tiene que tener, digamos, los mecanismos de respuesta suficientes para garantizar
ese derecho al paciente. En todo caso, y esto sí que es una opinión personal, esté uno inscrito o no esté uno inscrito, el derecho a la objeción de conciencia lo tiene en cualquier momento y, por supuesto, yo creo que a nadie se le podrá privar del ejercicio de ese derecho. Y ya me he demorado más de la cuenta y, por lo tanto, yo creo que dejamos para el debate si surgiera alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a don José Luis López del Moral por esta intervención y, en efecto, ahora los tres participantes pueden preguntarse entre sí para aclarar quizás alguno de los puntos que no haya sido suficientemente preciso en la exposición. Bueno, yo quería repetir la última pregunta, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esos centros de ideología católica ante esta situación? ¿Se podría resolver? ¿No se podría resolver? ¿Estarán abocados a ser sometidos a que igual pues les discriminen por su ideología? ¿Te preguntaba para mí? Bueno, a ver, yo creo que usted lo ha dicho antes muy bien, ¿no? Lo que no cabe es la objeción institucional, ¿no? Estamos hablando de centros. Sí puede ocurrir, y no solo en centros de una determinada, o dirigidos por una determinada confesión religiosa, no necesariamente la católica, sino en centros privados o públicos que no, en fin, que no estén, digamos, vinculados a ninguna confesión. Puede ocurrir, y de hecho ha pasado con otras prestaciones, que, bueno, pues todos los facultativos de un determinado servicio digan que no están dispuestos. Lo que está previsto en la ley es que en esos casos el sistema de salud tiene que arbitrar los mecanismos para que haya facultativos de otros centros. Imagino que esa sería la solución, por lo menos en otras prestaciones esto es lo que se hace, o bien se deriva al paciente a otro centro, o bien hay facultativos que acuden a ese centro y realizan esa prestación de ayuda para morir. Yo lo que tengo claro, y esto es que me ha llamado la atención por lo que ha dicho el doctor Hernández antes, es que a qué se puede objetar y a qué no. Yo esto es algo que no está claro, pero lo que sí que está claro es que la legislación, la regulación, establece la prestación de ayuda para morir como un proceso. Entonces, yo creo que en el momento en que el facultativo conozca que ese proceso ha de iniciarse, es decir, en el momento en que se haga la primera petición y no se desista, porque el paciente puede desistir de la petición o puede aplazarla, si esa petición se mantiene, yo creo que a partir de ese momento el facultativo puede y debe objetar, porque no quiere participar en el proceso. No es que no quiera administrar la muerte directamente, es que ya no quiere participar en... Claro, el problema que que van a tener muchos compañeros es que la ley dice que hay que objetar de manera anticipada y por escrito. Bien, entonces, claro, y nosotros ya hemos tenido el problema que compañeros nos han llamado que querían ser ya objetores incluso antes de ponerse en marcha la ley, porque ya hay pacientes que ya le están solicitando la eutanasia. Nosotros vamos a respetar, por supuesto, a la ley y vamos a tratar de cumplirla en la medida de lo posible. A los pacientes no se les puede abandonar. Yo, desde luego, creo que no se debería permitir la objeción a informar al paciente de las alternativas distintas, porque si no sería echarlo a los pies de los caballos. Se le está ofertando la elección del suicidio o de la prestación de ayuda para morir cuando no tienen en muchas ocasiones cuidados paliativos y cuando la ley de la dependencia no tienen el acceso debido. Entonces yo creo que ahí es donde debemos, o confunden el concepto del rechazo al tratamiento, de la obstinación terapéutica, de la sedación paliativa, lo están confundiendo con la eutanasia. He oído a líderes políticos en mítines previos a las elecciones decir: no, porque la ley de la eutanasia es necesaria porque mi madre falleció de un Alzheimer y ya no fallecerá porque no quiero que sufra. Eso no es eutanasia. La gente en la eutanasia te citan a las 5 de la tarde, llega un facultativo, te administra una sustancia letal y falleces. Eso es lo que es la eutanasia y eso es lo que tiene que saber la gente. Yo vuelvo a bajar a tierra y pongo casos que me han ocurrido. Paciente que nada más ingresar al hospital te dice: doctor, ¿usted me practicaría la eutanasia? En situación que todavía no teníamos legalizada, no estaba aprobada la ley. Si yo le digo sí o no, ya entramos en un conflicto. La solución es no abandonar al paciente y decirle: bueno,
¿Por qué quieres que te practique la eutanasia? Primero saber por qué. Es que no quiero sufrir. Ah, bueno, pues yo te voy a ayudar. Si luego esa persistencia en la petición continúa, yo he tenido que ser honrado con él y decir, pero claro, si tú persistes en que quieres que yo te la realice, que sepas que yo no lo voy a hacer. Pero yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, por si acaso cambiar de opinión. Y esto me ocurrió con un paciente. Señor mayor, sabiendo que le quedaba muy poco de tiempo de vida, doctor, quiero que usted me adelante la muerte. Estoy siendo una carga para mi familia. Mis hijos están aquí cuidándome todos los días. Han tenido que suspender un viaje que tenían programado. Mis nietos no han podido aprobar los exámenes de junio porque han estado cuidándome aquí todos los días. Ayúdeme a acabar cuanto antes y dejar de ser una carga para que ellos hagan su vida. Si yo acepto eso como una petición de ayuda para morir, estoy perdiendo una oportunidad, como así fue, que no la perdimos, sino que la hicimos, y decirle, Jesús, vamos a ver, tus hijos, gracias a ti, han podido hacer una carrera, nos lo han contado ellos. Gracias a tus horas extraordinarias ahí en la naval, pudieron hacer ingeniero y profesora de instituto. Tus nietos, gracias a ti, pues cuando sus padres no podían atenderlos, tú les ibas a recoger a la escuela, les preparabas la merienda, les ayudabas a hacer los deberes, les llevabas al cine. Están encantados tus hijos y tus nietos de poderte ahora corresponder a ese cariño que tú les has dedicado durante tantos años. Y cuando Jesús se dio cuenta de eso, dijo, oiga, doctor, pues sabe que es verdad, porque mis hijos ya han dicho que el lugar donde pensaban ir, que no va a desaparecer del mapa, que irán otro año. Y mis hijos y mis nietos han dicho que ya habrá exámenes en septiembre, con lo cual, ¿sabe lo que he pensado? Que quiero seguir viviendo para disfrutar del cariño de mis hijos hasta que me toque morir. Ese hombre cambió, ese hombre le dimos un sentido a su vida, como dice Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Y esto es lo que ayudó a que nosotros, si hubiésemos abandonado desde el principio y hubiésemos tomado, porque no hemos aprendido a escuchar, ante una petición de morir, no hemos aprendido a escuchar otras cosas, le hubiésemos dicho, pues mira, no te la voy a hacer. Y entonces ya entrábamos en una situación de rifirrafe. Pero eso sí, si él persistiera, tendríamos que ser honrados. Es decir, que sepas que yo no lo voy a hacer, porque no quiero hacerlo. ¿Vale? Esta es mi opinión. Yo, ahí simplemente, según los términos de la ley, ese paciente nunca sería el consentimiento informado que ese paciente firmase, nunca le daría derecho a la prestación de ayuda para morir, porque ahí hay una clara presión. Hay una clara presión externa. Otra cosa es que el paciente no lo manifieste, pero el paciente manifiesta que él desea morir porque su familia, como es muy habitual que pase, está constantemente pendiente de él y perdiendo posibilidades en su vida privada o en su vida laboral o en su vida académica. Eso es una presión sobre el propio paciente que hace que ese consentimiento, yo creo que jurídicamente a efectos de la ley no es válido. Sí, pero si yo fuera médico consultor, yo diría, ese paciente tiene un sufrimiento existencial, sí, que también está contemplado en la ley. Con lo cual... O en la idea de querer morir, es una idea patológica que no habría que ver, a realizar una valoración de la capacidad psíquica. Pero es que a las personas o a los médicos que no o que somos contrarios a esta ley, no somos contrarios respetamos de manera profunda la autonomía del paciente. O sea, el paciente es el que decide, pero no desde ahora, sino en este país, por supuesto, desde la ley 2002-49 de autonomía del paciente, pero mucho antes la Ley General de Sanidad también era contemplada, la del 86. Pero es que la sociedad confunde el concepto de eutanasia con estos conceptos que vengo trasladando antes, de rechazo al tratamiento, de la obstinación terapéutica y de la sedación paliativa. Es que no tienen nada que ver. Es que dicen, bueno, ¿y el suicidio? En nuestro país se suicidan al año, yo soy forense, se suicidan 4.000 personas anualmente y 40.000 lo intentan. Pero cuando van al médico, nosotros no les damos el último empujón. Nosotros lo que hacemos los médicos es tratar de evitar el suicidio, tratar de ver las causas de ese sufrimiento y evitarlo. No eliminar el sufrimiento matando a los pacientes.
Eso es lo que yo trato de trasladar a la sociedad, que hay más salidas que la muerte ante una persona que sufre. Y sobre todo hay que tratar la desesperanza, la soledad y sobre todo los cuidados paliativos y las necesidades económicas. Son los 4 pilares. Y en eso los médicos somos garantes de los pacientes y tenemos una garantía que para eso nació esta profesión. Y esto no lo hacemos ahora en el 2021. Fue el juramento hipocrático desde 400 siglos antes de que nació Jesucristo. O sea que no está relacionado con la ideología católica, ¿no? Únicamente, antes de que abramos un pequeño turno de coloquio, yo creo que uno de los asuntos que en efecto se ha planteado es hasta qué punto esta ley es necesaria, y voy a tratar de explicarlo brevísimamente. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora no había una atención médica a las personas en una situación de una enfermedad terminal que produce dolor, que produce una situación angustiosa, y que por tanto esta ley es necesaria para evitar eso. ¿Y por qué no esta ley no se ha extendido a la mayor parte de los países, sino que, por el contrario, está solamente restringida a un pequeño núcleo de países en Europa y en Occidente? Hombre, yo creo que los que argumentan que es una demanda social y ya tienen tumbado el argumento, porque de tantos países que somos en el mundo, que solamente haya 7 que la tengan aprobada, no parece que es una demanda social. Segundo, yo creo que, lo he comentado antes, yo creo que antes había que haber dotado de una atención de calidad al final de la vida a todos los ciudadanos, y si todos los ciudadanos tuviesen esa misma oportunidad y algunos no la quisieran porque quisieran otra cosa, tendrían que plantearse hacer esta ley, pero no esta antes que la otra. Yo siempre he planteado, desde que en el año 2016 se planteó el borrador de la Ley de Cuidados Paliativos por Ciudadanos, y ahí se quedó. Y en el 2018 se planteó la Ley de Eutanasia, y ya ha salido antes. Ha habido distintas velocidades legislativas. ¿Por qué una urgencia para una cosa y no otra? ¿Problema ideológico? Pues hombre, yo voy a responder de una manera muy clara. Si en vez de estar unos estuvieran otros, seguramente no estaría la ley, con lo cual debe ser un problema ideológico. En la tarde de ayer, en el Colegio de Médicos de Sevilla, se organizó un debate en el que asistió la ponente de la ley, la diputada del Partido Socialista, la señora Carcedo, que fundamentaba el origen de la ley en la sociología y en las encuestas que se habían hecho a través de encuestas a la sociedad. Bueno, la sociedad, si confunde los conceptos, como vengo reiterando, que no solamente los confunde la sociedad los conceptos, también la profesión médica los confunde. En la pregunta del MIR de este año había una pregunta relacionada con la eutanasia que confundía los conceptos y creo que fue impugnada. O sea, si hemos fundamentado la creación de esta ley en base a determinadas encuestas realizadas a la sociedad, yo creo que el camino ha sido muy mal utilizado. De hecho, no se ha tenido en cuenta la opinión de la profesión médica, a la cual no se ha cuestionado, siendo nosotros los últimos responsables directos de la misma, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente el tema de los datos sociológicos, las respuestas a las encuestas sobre esta materia dependen mucho de cómo se formule la pregunta, ¿no? Eso parece que es evidente. Y a mí también me llamó la atención que algunos partidos políticos que habían presentado proposiciones de ley de cuidados al final de la vida, que están muy bien, además muy bien redactadas y con muchísimo contenido, sin embargo luego han apoyado esta ley y han abandonado sus proposiciones anteriores. Pero así es, con lo cual, y la mayoría parlamentaria evidentemente es la que sustenta la actual ley. También me llamó la atención en el informe del Comité de Bioética que lo que viene a decir básicamente es que está en contra de que se despenalice la eutanasia, y sin embargo lo que dice es que, bueno, todos estamos de acuerdo, viene a decir más o menos, en que hay determinados supuestos
en los cuales efectivamente que una persona ayude a morir a otra, eso no tendría que tener una respuesta penal. Es decir, utiliza lo que se llama el modelo de la excepción. No despenalice usted la eutanasia, sino que caso a caso, valore lo que ha sucedido, ¿no? Y llega a la conclusión de que habría que articular algún sistema para que estos casos, que la propia ley lo dice, oiga, esta demanda social, entre otras cosas, está sustentada en algunos casos que surgen a la luz y que hace que se avive la polémica sobre la eutanasia, ¿no? Pues el Comité de Bioética dice, mire, lo que habría que hacer es articular un sistema para que en esos supuestos no es que no hubiera respuesta penal, es que no hubiera ningún tipo de actuación penal. Es decir, no es que se someta usted a un proceso penal y al final resulte absuelto o con una pena muy leve, sino que sencillamente no exista actuación penal de ningún tipo. Articular eso en España es muy complicado. Cita el ejemplo del Comité de Bioética del Reino Unido, pero claro, en el Reino Unido la posición del Ministerio Fiscal es diferente porque el Ministerio Fiscal puede o no llevar casos ante la justicia en función del interés público. Y ahí, de hecho, creo que son solamente 1 de cada 3 casos son presentados por el fiscal ante los tribunales del Reino Unido. Y estos casos, en determinadas condiciones, no los presenta, con lo cual no hay persecución penal. Nosotros en España no tenemos ese sistema, tenemos, aparte de la acusación particular, la acusación popular, y sí que, en todo caso, como de hecho sucede, se inician procedimientos penales que terminan con penas más leves, porque así lo establece el Código Penal. Con lo cual, la respuesta a por qué es necesaria esta ley, según el legislador, no según lo que yo opino, que no tengo opinión sobre el particular, sino que estoy comentando lo que dice el legislador, es que la de que era necesario en estos supuestos en los cuales había que ponderar, por un lado, la autonomía del paciente, el derecho del paciente a decidir sobre su propio sufrimiento, la dignidad de ese paciente, el concepto que el paciente tenía de su propia dignidad, con la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida. Y que en determinados supuestos esa obligación cedía. Eso es lo que dice la ley. Y la conclusión de ese razonamiento, que es el que se establece por el legislador, es que para el Estado, hoy por hoy, hay vidas que no tienen el suficiente valor como para ser protegidas. Esto también es incontestable. ¿De acuerdo? Depende de la voluntad del paciente, pero para el Estado hay vidas que no merecen ser protegidas. Ese mecanismo está establecido en países como Suiza, que está legalizado el suicidio asistido, no está la profesión médica por medio, la relación médico-paciente no está en juego y desde luego no existe esa pendiente reparadiza que sí existe en otros países donde no solamente está legalizado el suicidio asistido, sino la eutanasia, como está ocurriendo en los Países Bajos y en Bélgica. Y también en otros estados de Estados Unidos, como Oregón, por ejemplo, ocurre de manera similar. Hay casos excepcionales que todos conocemos, que han sido enfermos terminales, situaciones extremas, que deben ser los que la profesión médica ahora debe velar porque sean el mínimo número de casos que soliciten la prescripción de ayuda para morir. Estamos llegando al final de esta mesa redonda, pero ahora, si alguna de las personas que está en el público o bien a través de la transmisión de esta mesa redonda por streaming en la página web del Ateneo quiere hacer alguna pregunta, yo únicamente debo hacer una precisión. Debido a la pandemia no se puede pasar el micrófono a las personas que están aquí, por tanto la pregunta la tienen que hacer de viva voz. Los que lo están viendo desde la distancia no van a oír nada y por tanto rogaría que la pregunta fuera muy concreta y lo más concisa posible. Adelante.
Bien, la pregunta que se ha realizado es en torno a las medidas que se han tomado en países como Holanda de hacer una especie de consultores sociales y de consultores sobre estas situaciones terminales de los pacientes. Bueno, es un ejemplo de lo que es la pendiente resbaladiza, ¿no? Ya he puesto en una de mis diapositivas que Holanda estaba pensando en ampliar los requisitos de eutanasia a aquellas personas cansadas de vivir, ¿no? Las que están cansadas de vivir. Creo que coincido totalmente con quien realiza la pregunta, que es un auténtico disparate, ¿no? Porque desde luego no entra en el concepto clásico, que es el sufrimiento dentro de una enfermedad terminal, ¿no? Cansado de el cansancio vital, que no deja de ser sino una idea patológica, ¿no? de querer dejar de vivir, ¿no? O sea que desde luego ahí la objeción de ciencia, ¿no, Jacinto? Yo es que no, vamos, cualquiera de nosotros seguramente, si nos va mal en la vida, porque nos han echado el trabajo, nos ha dejado la pareja, nos hemos arruinado, pues no queremos seguir viviendo. Pero si al cabo de un tiempo resulta que nos ha tocado la lotería, nuestra pareja era nada, una cosa transitoria, y vuelve con nosotros, seguramente ya queremos seguir viviendo. Por eso yo les he comentado antes, depende un poco el sentido para vivir, para poder continuar viviendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que trabajar. Yo, más que dar soluciones a una petición, hay que analizar por qué lo pide para poder dar una solución real. Y a mí me parece eso también una barbaridad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La pregunta va referida a la diferencia de posibilidades de tratamiento y de atención que tienen los pacientes en función del lugar en el que residen. No es lo mismo en una ciudad en la que hay hospitales y buena atención médica que en lugares alejados donde eso no existe, y hasta qué punto esto puede influir en la toma de decisiones. Hombre, ahí habría que valorar si efectivamente lo que está pidiendo es que nosotros le ayudemos a morir, o que no quiere que se le haga nada ante un proceso que nosotros muchas veces proponemos tratamientos, como he dicho antes, inútiles, o que no están proporcionados para el problema que tienen, sabiendo que a pesar de hacer esos tratamientos, la duración va a ser muy corta. Y entonces se dice, no, yo no quiero que me haga ningún tratamiento, yo renuncio a todo. Eso no es lo mismo que digo, oiga, es que yo quiero ya acabar ya. El no quiero que me hagan nada, tenemos que respetarlo, porque está negando el tratamiento. Eso no exime que nosotros tenemos que acompañarle, estar con él, para que durante ese proceso, cualquier sufrimiento que tenga, nosotros se lo podamos aliviar. Este es el planteamiento. Esto ocurre muchas veces, claro que sí. Hay muchos pacientes que cuando el oncólogo le dice, mire, esto ya está empeorando las cosas, lo único que nos queda es un poco de quimioterapia paliativa. A ver, y cuando le plantean esto, bueno, pero a ver,
Oiga, que la quimio que ustedes me han dado antes, se me caía el pelo, estaba peor que cuando tenía la enfermedad en plena acción. Yo no quiero seguir con ello, ¿eh? Quiero ya acabar. Bueno, pues no se le hace esa quimio, pero le tendremos que ayudar a que no sufra. Y con todas esas cosas que hemos dicho, y si dándole esos tratamientos, incluso la sedación, poniéndosela con intención de aliviar el sufrimiento, no de provocarle la muerte, sería un tratamiento adecuado, pero siempre y cuando sea con la intención de aliviarle el sufrimiento, nunca de provocarle la muerte. Ya. Yo sí lo he entendido. Usted dice que la prestación asistencial es diferente, tanto en la prestación de ayuda a morir como en la prestación de cualquier tipo de tratamiento por su lugar de nacimiento, por donde vive. Eso es un problema que es irresoluble, que debería resolverlo las administraciones. Acelerar el proceso de la prestación de ayuda a morir en función de dónde viva el paciente o de dónde vive el paciente, creo que no procede. Nosotros, o sea, dar 15 días únicamente de intervalo de tiempo en el cual tiene que reiterar la solicitud una persona que va a querer morir, nosotros que vemos cómo cambian de decisiones muchas veces los pacientes en menos tiempo, los 15 días que tendría de diferencia, no creo que ese sea el problema. No lo veo yo, hombre, es mucho más dificultoso o crea más problemas para un paciente no tener acceso a todos los tratamientos en función de dónde viva, que no en la prestación de ayuda a morir. No sé cómo lo verá usted, ¿no? Pero yo, desde luego, en acelerar el procedimiento por el lugar de donde viva. Hombre, yo creo que sí hay diferencias de distintos niveles de pacientes, pero eso es como consecuencia de una falta de ley de atención médica al final de la vida también. ¿Por qué? Porque no puede exigir que en ese pueblo tengan acceso también a esos cuidados, que los pueden tener, porque hay atención domiciliaria, hay equipos que van... Pero esta ley es garantista y una de las garantías que pone es que haya un intervalo de tiempo para que el paciente pueda reflexionar sobre si quiere realmente esa ayuda a morir, y por eso exige 2 solicitudes por escrito. No veo yo un gran problema, ¿no? No lo sé. ¿Podríamos tener tiempo para una última pregunta? Sí. Con lo cual, lo que pido es que se cumpla en toda la ley que tenga el paciente derecho a ella. Porque yo creo que la mayoría de aquí hemos visto lo que se sufre para morir. Y cuando un paciente pide que se le aplique ayuda para morir, no lo pide por los familiares, porque están sufriendo, lo pide por él. Lo pide por él, porque él es el que sufre. Y eso creo que lo hemos visto todos. Cuesta muchísimo morir y no se ayuda solo lo necesario. Pues mire, perdón. La pregunta, que quienes lo estén viendo por streaming obviamente no han podido oírla, más que una pregunta es la afirmación de que esta ley es necesaria y que debe prevalecer la voluntad del paciente sobre cualquier otra cosa. Yo solamente quería puntualizar que efectivamente hay muchos pacientes y muchos familiares que trasladan lo que usted acaba de decir, que hay pacientes que les cuesta morir y que tal. Pero eso son malas praxis por parte de determinados profesionales, porque la profesión médica respeta el rechazo al tratamiento, va en contra de la obstinación terapéutica. Es una obligación realizar la sedación paliativa. Es contraria a los tratamientos fútiles. Se debe realizar una adecuación del esfuerzo terapéutico, antes denominado limitación del esfuerzo terapéutico. Todo eso son malas praxis médicas, pero la medicina tiene armas suficientes para evitar el sufrimiento sin provocar deliberadamente la muerte, respetando, por otro lado, las decisiones
que cada paciente tenga. Perdón. La mitad de la gente que está viendo esto no le escucha. Entonces, yo creo que ya se ha hecho la intervención y la respuesta. Para finalizar, voy a leer una pregunta que ha hecho una de las personas que está siguiendo esto a través de la página web del Ateneo de Santander. Jaime Aparicio, la tecnología a veces falla. Bien. Jaime Aparicio dice y pregunta: ¿qué valoración penal se da al hecho de que haya que certificar la muerte de la persona sometida a eutanasia como muerte natural? ¿No es falsedad en documento público? Yo creo que aquí el prestigioso médico forense que comparte la mesa con nosotros podría explicar mucho mejor que yo en qué tipos de muertes interviene el médico forense, ¿no? Son muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Bien, en este caso, que evidentemente la ley regula que personal facultativo, como la propia ley dice, va a causar directamente la muerte de un paciente, sería el caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y por lo tanto tendría que intervenir el médico forense por designación del juez de instrucción. Lo que hace la ley es decir, no, mire, todas las muertes que se produzcan como la aplicación correcta de esta ley se consideran muertes naturales y por lo tanto no tiene que intervenir la justicia en investigación de este proceso, porque evidentemente es un proceso realizado conforme a la ley. Pero como he dicho antes, esto no significa que no se puedan derivar posibles responsabilidades penales cuando existe nos hemos saltado algún trámite de este proceso, ¿no? Porque la propia ley lo dice, que después de esta segunda valoración de la Comisión de Garantías y Evaluación, si efectivamente se detecta que ha habido alguna disfunción, o sea, alguna mala praxis, puede haber responsabilidad civil, penal o administrativa. Pero a la pregunta de si esto constituye una falsedad, pues evidentemente no. Esto es una disposición legal que hay que cumplir, en mi opinión. Hombre, nada que contrastar. Únicamente, solamente desde el punto de vista médico-legal, es un disparate. Las muertes violentas son aquellas que son producidas por causas ajenas a una patología natural, ¿no? La administración de una sustancia para provocar deliberadamente la muerte es una muerte violenta como un castillo. Pero desde el punto de vista legal, nada que objetar a lo que ha dicho el otro. Pues en nombre del Ateneo de Santander, muchísimas gracias a don José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a don Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión Deontológica y Ética del Consejo de Salud de Colegios Médicos y también al doctor Jacinto Bátiz Cantera, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos y director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Y a ustedes, muchas gracias por su asistencia.